también denominados como los de la generación del 80. Fue la década en que comenzamos nosotros a hacernos ver, ¿no? Y transcurrieron años de eso, por supuesto. En aquel entonces, en los 80, teníamos 20 y tantos años, ¿no? Así que hagan sus cálculos. Ya somos todos septuagenarios. Justamente estando acá en la librería, dije, alguna vez, la primera vez que yo vine, me sentía muy joven todavía. Y estuve viendo libros de escritores como Francisco Pérez Marisevich, como de todos con quienes hemos participado, dialogado, ya no está. Y nosotros llegamos a esa edad en que a ellos los mirábamos como viejos. Y bueno, el paso del tiempo, de paso también quiero recordar que aquí, Nil Lasae, por aquí estuvo caminando con nosotros Mabel Pedroso. Siempre nos produce un poco de tristeza al mismo tiempo pensar en todo eso. Y por último, antes de hacer Moncho, después se va a referir también a alguien, un miembro del taller que ya no está también, pero que hoy es fecha de su cumpleaños, Lisandro Cardoso. Bueno, decidimos rendir este homenaje a Victorio Suárez, cuya trayectoria es conocida, numerosos libros, muchas publicaciones, prolífico, que ha trabajado siempre con una tenacidad llamativa, curiosa, ¿no? Incansable. La prueba de ello son los libros que están a disposición de quienes tengan interés en acercarse, ¿no? Aparte de poemas, novelas, también tiene sus ensayos históricos sobre la literatura paraguaya. Hasta ahí les digo, entonces le cedo la palabra primeramente a Moncho Suárez, en nombre del taller de poesía, que va a hablar del perfil de Victorio Suárez, y después David Galeano, presidente también de la asociación Escritor Roda. También forma parte y algunos formamos parte de eso. Eso es todo, así que adelante, Moncho Suárez. Muchas gracias, bienvenidos a todos. En realidad, hablar de Victorio es retornar a los años mozos. Teníamos 12 años en el Colegio Nacional, cuando él era Suárez, un poquito más al fondo en el aula del Colegio Nacional, yo Sosa, un poquito antes de la lista, ¿no? Y allí nos conocimos, en el Colegio Nacional. Poco tiempo yo duré por allí, y luego nos perdimos, hasta que llegó el famoso y célebre concurso del taller del Centro Cultural Juan de Salazar. Pero antes de eso, y nos informamos luego en las tertulias, nuestro amigo Victorio ya tenía danzas literarias. Es más, compartía amistades con un gran poeta, como era José Luis Aprellar, allá en la casita en la que vivía cerca del Parque Carlos Antonio López, ¿no? Cerca del Canal 9. Canal 9, ¿no? Y concurrió al concurso y allí empezó este encuentro fructífero para todos, en el sentido de intercambiar visiones en una sociedad muy cerrada y atemorizante en aquel tiempo. Decía ya en otras charlas que creíamos que estábamos solos, ¿verdad? Y sin embargo, a través de ese concurso nos encontramos y decidimos
hablar más sobre la poesía, sobre lo que nos unía, nos encontraba. Teníamos, qué sé yo, como la gente se reunía a jugar fútbol, nosotros, además del fútbol, nos reuníamos a hablar de poesía sistemáticamente, semanalmente, y en diferentes lugares, porque digamos, eran gente, como decía, gente de barrio, que nos reuníamos a hablar de poesía. Y Victorio venía con una verba caudalosa, ya había pasado por las experiencias de las investigaciones como antropológicas con el grupo de Chasesadi, ¿no? Marilyn Renfeld, y ya había sufrido los rigores de la represión dictatorial, que lo colocó al borde de la muerte. Una experiencia que rescata él, una vivencia con personas, luchadores sociales, políticos, que incluso desaparecieron, fueron desaparecidos por el régimen. Él compartió celda con esas víctimas de la intolerancia dictatorial. Es decir, venía cargado al taller con una experiencia vital, una experiencia social, una experiencia literaria también inédita para muchos de nosotros. Él venía con una lectura y un gusto tomado de la literatura centroamericana y del movimiento beatnik norteamericano, ¿verdad? Kerouac, Ginsberg, una literatura absolutamente, creo yo, inédita en el movimiento literario, salvo por allí Ricardo Mazó, con alguna influencia dada su estadía por los Estados Unidos. Con ingeniero en petróleo. Podía disolver un poco esa lírica española permanente en nuestra literatura tradicional. No hay que olvidar que nuestros más grandes escritores fueron formados con una mirada hispánica fundamentalmente. En ese sentido, tanto Centroamérica, influida por esa visión, digamos, más cotidiana y más revolucionaria en cuanto a discutir algún pensamiento crítico que discutía el sistema que para nosotros muchas veces era, qué sé yo, estaba tan internalizada la dominación española, el castellano, que ese era el imaginario que nos conformábamos, y a la mayoría de todas las generaciones. No obstante, en el taller nos encontramos con diferentes corrientes. Por ejemplo, la de Victorio, que incluso generaba polémicas, y unos compañeros también dijeron: yo no voy a tener una literatura de este tipo, con mucha, digamos, procacidad, decían ellos, el crítico, que era de nuestro grupo también, y era también un revolucionario de la guerra civil española incluso, ¿no? Vicente Durá, cuestionaba el verbo agresivo, transgresor, que traía con mucha carga erótica nuestro compañero Suárez. Lógicamente, recuerdo, así entre anécdotas, aquella presencia en el Bosque de los Artistas de Ullari, sí, donde extendiste un poema que estaba allá en la punta del cocotero y bajaba hasta el suelo. 3,5 metros.
Sí, es decir, y ese era el cuestionamiento y la afirmación en cuanto al caudal. Qué sé yo, Mario Casartelli, un admirador ferviente de Borges y de la síntesis, ¿verdad? De la expresión, mantenía una tensión también en el taller sobre diferentes estilos, pero la libertad que nos dábamos para analizar, discutir, proponer, permitía ese intercambio que nos iluminaba y nos enseñaba hacia qué selección lingüística, formal, temática abarcaríamos nosotros los poemas, porque siempre dijimos que la gente tenía tanta libertad para el comentario y para la crítica como para la elección definitiva de lo que uno escribía, para la afirmación de esa vocación en plena libertad. A diferencia de los otros talleres en la que se imponía a veces la visión de un maestro, ¿no? En este caso había una pluralidad, y en esa pluralidad se distinguía este caballero por su, decían algunos, por su verborragia, por ese caudal de verso que se traía encima. Y el libro, uno de los primeros libros con la edición del taller fue Los Juegos del Alba, que además fue muy bien recibida por una crítica de la estatura de doña Josefina Pla, que hizo un comentario y que existe en los archivos, que le decía a Mario que tenemos un archivo donde los compañeros de la prensa, que también nos recibían muy fraternalmente, dejaron escritos, ¿verdad? Y está el comentario en última hora de doña Josefina, ¿verdad?, sobre la obra inicial. Para nosotros eso le daba una aureola aquí a nuestros compañeros, ¿no? ¿Qué se merecía? Y puso a prueba de que se merecía aquel ímpetu en un principio con toda la producción literaria que tiene, ¿verdad?, y que luce en estos tiempos. Él, además de la experiencia política, la experiencia social con las comunidades indígenas, es egresado de la carrera de Historia, ¿verdad?, que le permitió elaborar también de manera sistemática ¿cómo se llamó tu libro de investigación de literatura de los 40? La promoción del 40. La promoción del 40, un libro que analiza la promoción del 40. Cuando nosotros aparecimos, la cuestión era ¿quiénes son estos chicos? Recuerdo una carta, vuelvo a repetir siempre que tengo, pues quise traer, pero no lo encontré. No fue fácil. Una crítica que un señor, también crítico de arte, le mandaba a Teresita Torcida, diciéndole: ¿quiénes son estos chicos que se parecen unos atrevidos que con el cigarrillo, esos atrevidos que con el cigarrillo en la comisura del labio están envalentonados en una esquina y pretenden hacer literatura, ¿no? Teresita Torcida le pasó esa carta a Gómez Rodas, y Gómez Rodas me mostró eso y lo tengo guardado en algún lugar. Es decir, esa irrupción en la sociedad cultural paraguaya del taller en su diversidad tuvo a Victorio como uno de sus elementos paradigmáticos de ASUP, en el sentido de que marcaba, vuelvo a reiterar, esa poesía desbordante,
que no tenía límite, que uno quería ponerle límite, basta de eso, vamos a sintetizar la cuestión, vamos a hacerla más, no había caso, ¿verdad? No había caso y sigue así, por suerte, digo yo, o para su estilo afirmativo de un caudal de conocimientos que se manifiesta en uno de sus libros, sobre todo de historia de las promociones, no solamente del 40 ya, sino ahora de una historia, un panorama general de la literatura paraguaya, ¿no? De la poesía paraguaya en particular, que sirve para investigadores, para estudiosos, y donde el valor del testimonio directo es pero inconmensurable para quienes pudieran hurgar en las razones, en el imaginario, en las causas, en esa torrentosa presencia de los poetas que en aquel entonces eran los jóvenes poetas. Acompañó no solamente la edición de sus libros en el proceso de editora Taller, sino que luego esta comunidad duró más o menos unos 10 años, ¿verdad? 10 años de manera consolidada y disciplinada, digamos, por los encuentros semanales, por las organizaciones, como más de 100 conferencias. Una de las conferencias que organizamos fue aquella que se llamó Poetas escriben para poetas, sí. ¿verdad? Donde una polémica, Aprellar, Masó, vos y yo. ¿verdad? Y otra también aquella del compromiso de la poesía, que fue en el alemán, donde hubo una discusión con Oscar Ferreiro, ¿verdad? Con una polémica donde Oscar Ferreiro de repente, en nuestro ímpetu, nosotros cuestionamos la falta de compromiso de cierta literatura, ¿verdad? Y Oscar Ferreiro, que tiene gran poeta, por supuesto, se levanta y nos manda al diablo, ¿verdad? Dice, yo que he cruzado a nave con un fusil al hombro el río Paraguay, me van a venir a decir a mí el compromiso de poesía, ¿no? Y bueno, estuvo bueno eso, porque también era imposible hablar de esos temas en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces eso nos ayudaba a entender mejor la realidad política y cultural, antropológica de nuestra sociedad, que creo que es lo que nos alimentó con ese fuego poético que nos mantiene para bien o para mal, ¿no? Pero Victoria no se queda en eso, sino que emprende la reproducción de la experiencia. No solamente él, sino muchos compañeros del taller realizan sus propios talleres ya, ¿no? Realizan su propia tanto en universidades, por ejemplo, la del Iberoamericano fue de gran presencia, y tu presencia en la Facultad de Filosofía también, ¿verdad? Donde él cursaba los estudios de letras y de historia, ¿no? Y periodista cultural, con entrevistas, pero que forman también parte de un libro muy importante a personajes de nuestra literatura. En el diario Noticias, fundamentalmente, ¿no? Y también en un periodismo cultural que él dirigía con esta revista que se llamó Arte y Cultura, una revista que alcanza, pero varios formatos, y el último, que tiene 100 páginas y ya incorpora un pensamiento internacional. Es decir, creemos que todo este trabajo no está bien conocido ni está bien analizado. Es más, está ignorado por la sociedad cultural actual. Y además hay que decir una cosa:
estamos en un momento de escasa difusión cultural. Las revistas culturales han desaparecido prácticamente. Hay alguna en este momento que como hubo en cada generación, no sé, pero en los suplementos culturales, donde se nota la presencia de los poetas del taller, porque también en la prensa había una apertura, había una gran apertura hacia la actividad cultural. La tribuna, porque estaban dirigidos por poetas, por escritores, ¿no? Elio Vera en Noticias, y Roque Vallejo en ABC. Roque Vallejo ABC, ¿verdad? Y en última hora le teníamos a un gran periodista, Torrens, ¿verdad? Y también a Justino Maki, que nos acompañaba en las sesiones literarias, es decir, formaba, a veces era el primero que llegaba. En ese ambiente, en ese ámbito, Victorio continúa con su labor pedagógica con diversos talleres, con su actividad periodística, con su actividad investigadora del proceso cultural y con su producción poética que se extiende al cuento, a la narración corta y luego a la caudalosa, el término lo utilizo siempre, expresión de las novelas. Tienen 400 páginas y tu último libro tiene 890, por ejemplo. 830, es decir, estamos hablando de libros que las editoriales actuales ya no aconsejan porque ya han decaído para la lectura. Y el último libro fue una versión ampliada de un... ¿Cómo se llama? Venía publicando la quinta edición. La quinta edición. Ese fenómeno no es ya. Ese fenómeno no es para centrar la atención. Entonces, nuestro homenajeado de hoy, nuestro querido compañero, y los que ya no están, Lisandro Cardoso, Vicente Durá, Santa Cruz, Mabel Pedroso, Jorge Aymar, Darío Benítez Palmieri, Conde de Cracovia, ¿verdad? Recordándole a todos ellos, celebramos hoy a nuestro querido Victorio Suárez, y para quien, ¿qué puedo decir más? Pedirle un fuerte aplauso a esta comunidad. Bueno, ahora corresponden las palabras, como les había dicho, al presidente de Escritora, David Galeano. Bueno, muchas gracias, Mario. Acá un saludo afectuoso para Victorio, para Moncho, para todos los presentes. Creo que en la exposición de Moncho se escuchó esa vida desarrollada ampliamente por Victorio Suárez en distintos ámbitos, ¿verdad? Pues, dentro de esas cosas que yo tengo en particular de hace muchos años es seguir un poco la trayectoria de la gente que hace literatura en Paraguay. Y la historia siempre fue para mí muy triste desde el punto de vista de la poca promoción que han tenido los escritores, sobre todo contemporáneos, ¿verdad? Yo creo que nosotros vivimos mucho del pasado, con eso no le quito el mérito a Roa, a Casais, a Josefina Play y otra gente, pero como que nos quedamos estancados. Todos los libros que normalmente se utilizan dentro del ámbito de la educación, como que hablan exclusivamente de ellos, y hay, voy a usar esta palabra, ¿verdad? Un ninguneo, y eso es hasta hoy. Yo por lo menos no conozco de un libro de literatura usado a nivel escolar que desarrolle, por lo menos en forma breve, siquiera,
esa trayectoria de vida y las obras, o algún análisis de algunas de las obras de los muchos y grandes escritores que nosotros tenemos en el Paraguay. Yo tengo una experiencia que quiero compartir acá con Victoria. Él pasó por eso, no sé si va a recordar en algún momento, creo que muchísima gente ya lo habrá entrevistado y en una de esas, dentro de eso, se haya a lo mejor ya borrado un poco la imagen. Y justamente tengo el placer acá, el gusto de que varias de las personas a quienes por esas cosas de la vida, estudiantes de una facultad donde yo doy clase, se han acercado a varios escritores hoy. Y la sorpresa ha sido grata siempre luego de la entrevista con cada uno. Y esa sorpresa grata siempre consistió en, pero profesor, ¿cómo que nunca supimos de este escritor, de esta escritora? Y se genera allí una situación complicada, ¿verdad? Porque estando acá, estando cerca, estando vivos y absolutamente ninguneados, ¿verdad? Entonces yo creo que un homenaje como este, inclusive, para que nos demos cuenta, ayer a la noche, ya casi, perdón, antes de la noche, ahora ha sido la tarde en realidad, una compatriota nuestra que está en Paraguay en este momento, hace años que vive en los Estados Unidos, que es Teresa Méndez Fay, me pasaba un mensaje, porque hubo una invitación de ella para ayer a la noche, exactamente, presentar su libro, y como a eso de las 4 de la tarde, me pasa un mensaje diciéndome, bueno, ya se decidió dejar de lado la presentación. El motivo, un partido de fútbol. Y ella, hablando con ella, porque hablé con ella después, me decía, pero no puede ser. El partido inclusive iba a ser mucho después del horario de finalización de la presentación. Pero me doy cuenta de que primero está el fútbol y luego está la literatura, ¿verdad? Bueno, es una de las tantas experiencias seguramente, y a eso voy a mencionar lo siguiente. Yo creo que un homenaje como este siempre tendría que tener un público mucho mayor. Lo que no quiere decir que los que estamos acá no seamos los más calificados. Me incluyo con todo respeto y con la modestia que corresponde también, porque creo que veo acá tanta gente que trabaja en general por la cultura y que ha pasado por varias etapas. Y justamente eso estuve yo leyendo mucho de la biografía de Victorio Suárez, y entre otras cosas, por ejemplo, hizo algo que es fundamental. Él por la formación universitaria, ¿verdad? Decía recién, licenciado en letras, licenciado en historia, y aparte de eso docente por muchos años, ¿verdad? Y digo desde ese punto de vista también, ¿cómo que no se dio y no se da tampoco a nivel, digamos, de las instituciones educativas esa orientación vocacional hacia la actividad literaria, ¿verdad? Porque acá está el profesor Mendoza, que también es profesor de la facultad, él sabe perfectamente lo que estoy diciendo. La Facultad de Filosofía tiene un montón de carreras y una de las carreras que menos estudiantes tienen siempre es letras, ¿verdad? Las que allí mayoritariamente llevan alumnos son la carrera de periodismo, ¿verdad? Y la de psicología. Pero después ya vamos en un proceso descendiente, letras, mismo historia, filosofía, ni qué decir, ¿verdad? Filosofía tiene 3-4 alumnos por año. Y quienes más entran y los que rebotaron de la otra carrera, que ya no hubo cupos, entonces se le dijo, bueno, elijan entre las que están acá donde hay lugares. Y es una cuestión, acá está Gordón también, nuestro amigo. Digo yo, desde ese punto de vista, qué poca voluntad existe en el ámbito, inclusive de la educación, y no orientar hacia esto tan lindo que es la literatura, ¿verdad? Y entonces, yo creo que eso es lo que le da más fuerza al trabajo que la gente que está acá está Delfina Acosta, que está Amanda también, entre los que yo conozco y que escriben y que están todo el día con presentaciones de libros, los que están acá en la mesa, obviamente, el caso de muchos de Suaga. Pero es como que es una batalla que cada uno va ganando cada día, ¿verdad? Y con el esfuerzo que puede cada uno, ¿verdad? Tampoco hay ese gran fondo para la cultura, específicamente para quienes producen literatura, y uno tiene que estar peleando allí entre 50, 60, y uno va a tener la suerte de recibir ¿cuánto? 10 millones, 15 millones, no sé si 20 se habrán entregado alguna vez para la edición de algún libro. Eso muestra también la condición miserable de la mirada que existe hacia todo lo que significa en este caso una actividad intelectual, y dentro de eso, repito yo, el tema de la literatura. Sin embargo,
efectivamente yo creo que la última, y antes de eso inclusive probablemente podríamos contar con los dedos de la mano, pero la generación del 80 marcó la trayectoria del Paraguay en materia de la liberación de un proceso de dictadura que nos tocó vivir. En mayor grado han sido numerosos los escritores que tuvieron esa valentía, esa fortaleza de salir y decir las cosas, como tienen que ser. Solamente alguien que pasó por ese momento seguramente va a ser capaz de decir, bueno, qué difícil que fue ese momento, qué difíciles que fueron los momentos. Y les cuento brevemente, porque yo me siento también siempre afectado, identificado con todo esto. Mi padre fue detenido en 3 ocasiones y fue torturado, pasó por la pileta, le pusieron boca para abajo, ¿verdad? Le metieron allí en el excremento. Él me decía a mí, que un día tuve más respirar, jaupamos grandabuce y antero, me decía. Y en una de esas me quitan, yo pata para arriba, colgado de la cadena, y allí estaba un médico que era nada más y nada menos que secretario general de la Universidad Nacional de Asunción, ¿verdad? Que me daba unos golpes en la cara y luego le dice a la persona, va a aguantar todavía. Y volví a entrar adentro, ¿verdad? Y a partir de allí, de esa experiencia que fue dolorosa, yo tuve a un padre que siempre andaba preocupado y que tenía en la cédula de identidad una marca. Y esa marca yo y mis hermanos recibimos ya como una especie de herencia. Y era simplemente porque en algún momento panfleteó, siendo parte del grupo de Alón, ¿verdad? Acá en el tranvía por la calle Palma, y la agarraron y fue su propio compañero que le delató, ¿verdad? Y cayó más de una vez. Entonces yo digo, mirando por allí, qué complicado, qué difícil que fue todo, y dentro de esa complicación, emergentes, una serie muy importante de escritores como ustedes, hombres y mujeres que pusieron lo más importante enfrente, que es la dignidad, los valores, en una sociedad que negó y que hasta hoy sigue negando eso. En este Paraguay que vivimos hoy, todos estamos anestesiados, y comparto plenamente lo que dice Moncho al respecto de que poco interés hay en el tema literario, ¿verdad? Y tiene que haber algo, y no digo que lo que yo estoy haciendo es lo correcto, pero ese hecho de enviarle a hablar con un escritor, y yo siempre le agradezco a cada uno que recibe a estos jóvenes, porque peor va a ser que no lo reciban y que me quede yo allí en el chasco y no pasó nada de eso, ¿verdad? Pero siempre ese gesto de parte de muchos de los que están acá, de recibirlos, de conversar. Y allí es como que se cae por el suelo esa imagen dura de piedra, tipo monstruo, que muchos tienen de cualquier escritor, una persona extraña. Y a partir de allí, todo lo contrario. Y quiero simplemente redondear esto con una de esas experiencias, ya que lo mencionaron acá a José Luis Apleyar. Yo pongo siempre al inicio del año, del semestre, los nombres en unas hojitas, boca para abajo, cada uno retira, ¿no? Viene una señora ya con 50 años, un poco más seguramente, y una compañera más joven. Retiran y leen, y después se acerca a la señora y me dice, ¿quién es este señor? Y yo digo, ¿no lo conoces, José Luis Apleyar? Ni idea tengo quién es. Bueno, entonces está la oportunidad. Ya entró luego con una especie de actitud así de sospecha, de rechazo, de quién lo que es ¿verdad? Y vinieron, y cuando eso, José Luis estaba cerca, allí más o menos en si no estoy equivocado, era un departamento, ¿verdad? Sí. Lo que en principio, inclusive, ellas me dijeron, nosotras estábamos apuradas las dos, y queríamos estar por lo menos una media hora con él, hacerle las preguntas clásicas. Estuvieron 5 horas. Y no porque él le haya atajado, eran ellas las que pidieron más. Siguiente semana, van allá, la señora luego irrumpió en llanto, pero no puede ser, es una vergüenza como este señor está arriba. Y le digo yo, bueno, falta una cosa más. Acá en la Plaza Uruguaya están 3 librerías, le dije. Una que es el lector, la otra Servilibre, y en el medio está otra que no recuerdo más cómo se llamaba. Y les digo, vayan allí y busquen
una obra de José Luis Apreyar, aquel 1811, premiada en París, ¿verdad? Pero van a encontrar libros, cuatro libros por 50.000, 4 libros por 30.000, eran, creo que yo, 20 libros por, 4 libros por 20.000, y lleve uno de regalo. Y había así un armario, y en ese armario estaban los de regalo. Y uno de los que estaba como el regalo era nada más y nada menos aquel 1811. Y vieron, bueno, la siguiente semana llanto nuevamente. Y la tercera parte, que es lo que hago con todo, les digo a ellos, a gente que no sea de la carrera, háganle, van a tomar 20 personas. ¿Conoce al autor? La primera pregunta. ¿Conoce las obras? Y la tercera, la más delicada, leyó alguna de sus obras. A la primera pregunta, ellas tomaron un ejercicio de selección múltiple, nada más, pusieron 4 nombres. El primer nombre era el nombre del vicedecano de la facultad, que sonaba a Apreyar. El segundo era un centro delantero de Cerro Porteño, que también sonaba a Apreyar. El tercero era él, y el cuarto ninguno de los anteriores. A 20 personas se agarraron la cabeza que quisieron pegar un tiro. 19 dijeron que era el centro delantero de Cerro Porteño. Y una de las personas dijo que era el vicedecano de la facultad. Ninguno mencionó a José Luis Apreyar como escritor paraguayo. Entonces, si pongo esto simplemente como muestra de lo valioso del trabajo que los escritores, en particular acá, Victorio hizo y hace, yo creo que es algo descomunal, una cuestión monumental, una cuestión extraordinaria. Ni 20, ni 30, ni 40 homenajes van a servir para agradecerle. Y como ahora sí, yo creo que es lo mejor que pueda haber en vida, ¿verdad? Y de parte de gente que, así como está acá, gente querida por eso, y nosotros también, yo me sumo a esta situación tan especial de, en este momento apartado del tiempo, apartado, qué sé yo, del espacio, estamos acá, no sé, estamos en una cápsula, un lugar medio imposible, donde se perdió el tiempo y se perdió, qué sé yo, el espacio, y acá, hablando de lo bueno de una persona, ¿verdad? Porque eso es lo más difícil, que hablen bien de uno. A veces una falta va a hacer que la persona se borre o se pierda, ¿verdad? Pero en este caso estamos reconociendo el gran valor que tiene un gran escritor, un gran paraguayo, como sin duda es Victorio Suárez. Yo también, en nombre de escritor Oga, allí en la persona de Amanda y también Mario, de toda la gente que participa en nuestras actividades también, nos sumamos gustosos a este homenaje, desearte, Victorio, todo lo mejor, y bueno, y que sigan muchas más obras, hasta que el que está arriba diga basta. Y espero que para eso pasen el doble de años lo que ya dije. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Moncho Suárez tiene compromiso como docente y ya tiene que retirarse. Gracias, Moncho. Pero esto es una buena experiencia porque se trata del saludo fraterno, del reconocimiento sincero de amigos sobre un largo camino que he emprendido desde muy joven. Mario Casartelli está hablando de la adolescencia que tuvimos en el taller de poesía. Y yo me remonto inclusive un poco más atrás. Ahí estaba contando mucho Soga, estuvo contando una experiencia que tuvimos. Yo me sentaba muy detrás por la S, él se sentaba. Bien adelante, nunca más nos vimos. En esa época nos escapábamos del colegio. Nos escapábamos, Mario. Nos íbamos con el compañero Alberto Antonio Kurt. También escribía poesía, escribía muy bien poesías. Y nos íbamos a la casa de José Luis Apreyar, cerca de Canal 9. Apreyar tenía una especie de taller de poesía allí, donde participaban gente muy consagrada. Por ejemplo, está Suizarreta, el que escribió Acuarelas Paraguayas.
uno de ellos. Ricardo Mazó también cuando venía iba al taller de José Luis Apleyar. Y otro que no recuerdo, pero nosotros íbamos habiendo oyentes. Éramos como Mari, la perra de José Luis Apleyar. Le escribió un hermoso poema ahí, que escuchábamos allí, y pienso que en aquella época teníamos mucha fe en esto que se llama literatura, en esto que se llama poesía. Recuerdo que doña Josefina Pla le llevé como 100 poemas, muy ilusionado, y me dijo: mi hijo, déjame volver dentro de 8 días. Volví muy entusiasmado y me dijo: de 100 poemas, uno vale. Doña Josefina era muy rigurosa. Y aquello no amilanó mi espíritu. Fui compartiendo cosas, escribía en Emboscada, que era una prisión del estronismo. Ahí ya leía a Mario Casartegui cantando, 1976, Mario 75, cantando en Samba Show. Y escribía poesías, y como no podíamos sacar nada de la prisión, ningún papel, tuve que memorizar un poemario de memoria, Los Fuegos del Alma. Y cuando salí, revisaron las cosas que sacaba y no pudieron encontrar ese poemario, que está en mi cabeza. Vine y saqué a máquina eso. 3 poemas participaron del primer concurso de poesía joven, y ahí nos conocimos todos. Se armó el taller de poesía, una larga itinerancia del taller. Y debo recordar con especial devoción y reconocimiento a los poetas que ya no están en el taller. Vicente Durán, Lisandro Cardoso, que hoy está de cumpleaños, creo que Lisandro. Mabel Pedroso, Mabelita, la decíamos muy buena narradora, aparte de eso. Jorge Aymar Vargas, Sabino Ortega, Jiménez Ortega, y también Darío Benítez Palmieri. Ya están desaparecidos, están en el Oriente Eterno, como diría alguien, pero dejaron una huella indeleble, yo creo que en cada uno de nosotros, porque supieron militar en la poesía, porque la poesía es militancia. Recuerdo una vez Apleyar nos dijo: tienen la posibilidad de dejar y dejen esto si pueden. Queríamos ser poetas, escribíamos todos los días, 20, 10 poemas al día. Queríamos ser, no llegábamos a la poesía. Evidentemente, cuando llegamos nos dijo: pueden seguir con esto o dejar ahora mismo. Si dejan ahora mismo, se van a liberar de la carga de llevar la poesía de por vida. Y queríamos ser, y dijimos: no, vamos a llevar de por vida. No creíamos en eso. Hoy creo en eso. Hoy Delfina cree en eso. Carmen Casartegui cree en eso. Mario cree en eso. Ricardo Lavert.